ciudad todavía no tiene dotación del 100%. La cosa esta de la ciencia de las ciudades no es un invento nuestro, es una cosa que está en discusión hace más o menos unos 10 años. El senador Girardi nombró Geoffrey West, la gente del Santa Fe están haciendo cosas muy interesantes en la matematización del fenómeno urbano. Profesor Batti también hace otras proposiciones muy interesantes. Hay incluso programas ya de estudio donde ustedes pueden estudiar un máster en ciencia urbana aplicada, ¿no? Intentando entender entonces esta regularidad del sistema urbano. Pero me gusta a mí destacar qué tipo de ciencia, y para eso me gusta mucho el ejemplo y la comparación siempre con la medicina, porque esta es una ciencia aplicada, como la medicina. En el siglo XV, la medicina se ha practicado sobre el cuerpo humano desde tiempos ancestrales. En el siglo XV no se sabía el origen de las enfermedades y simplemente se sangraba a los pacientes. Se cortaban y dejaban sangrar. Se creía, el mito, el dragón, la esfinge en Marte, que eso liberaba los males del cuerpo. Desde el siglo XVII se ha dedicado a medir sistemáticamente el funcionamiento del cuerpo, y hoy día la medicina es una ciencia aplicada que permite entonces la mejora de ciertas dolencias mediante el estudio cuantitativo. A mí me gusta mucho poner el ejemplo de los lunares porque se parecen mucho a cómo crecen las ciudades, y los médicos caracterizan eso en función de su forma, su morfología, y entienden la función, y entonces pueden saber cuándo es cáncer y cuándo es no. Ese tipo de regularidades son las regularidades que nosotros deberíamos también estar analizando. Yo sueño en un futuro la posibilidad de mostrar a un planificador una imagen satelital de una ciudad y que sea capaz de decir cuando el tejido urbano es sano y cuando el tejido urbano está realmente desarrollándose de una forma inapropiada. Como dice Einstein, es una ciencia, pero es una ciencia aplicada. Nosotros para eso utilizamos la teledetección, que no es más que la captura de información biofísica de la superficie de la Tierra utilizando imágenes satelitales. Para eso ustedes miran la espectrografía de la información, la energía del Sol llega a la superficie, rebota. ¿Cuánto rebota? Depende de la estructura física. En un edificio es una cantidad, en un espectro, en un árbol, en una plaza, en un pavimento es diferente, y nosotros desarrollamos modelos para poder saber y entender entonces cómo esos procesos biofísicos funcionan. Entonces ya Aristóteles ya aprendió que eso se mide, hay que mirar la realidad y se mide usando imágenes. La presentación de hoy día está fundamentalmente tratando de levantar, y es el centro de mi investigación, el entendimiento del sistema urbano en torno a las leyes de la termodinámica, el metabolismo. Pero efectivamente, como les decía al principio, la construcción de la humanidad ocurre por interacción social, ¿no? En el imaginario. Sobre esa dimensión, los humanos somos capaces de darle significado absolutamente a todo. Tal vez el simbolismo más grande que tenemos que enfrentar es el dinero. El dinero no tiene un valor intrínseco, es simplemente un imaginario. No pueden ir a contarle a un chimpancé: oye, mira, dame tu banana y yo te doy 10.000 pesos. ¿Vale? Es un simbolismo, somos capaces de darles significado absolutamente a todas las cosas. Pero para poder entonces necesariamente poner a las personas en el centro, como hacía la invitación de esta conversación, tenemos primero que ser capaces de poder entender cuáles son las dimensiones físicas que surgen del funcionamiento de las ciudades como estructuras físicas que albergan la interacción social. Porque son estructuras físicas que nos anclan al pasado. Las ciudades en las que ustedes caminan son las ciudades del pasado, no son las ciudades del futuro. La ciudad del centro de Santiago es la ciudad del siglo XIX y esta parte de aquí es la ciudad de la mitad del siglo XX. No podemos caminar sobre la ciudad del futuro. Para eso tenemos primero que ser capaces de entender cómo se producen las ciudades. La diferencia fundamental entre el funcionamiento de un ecosistema natural y el ecosistema urbano es que el ecosistema natural tiene la capacidad de cerrar los ciclos de materia y energía cuando alcanza el clímax. La estructura del ecosistema no crece más y entonces captura toda la materia que queda y toda se reutiliza al interior. Nosotros hemos vivido en un régimen de economía del vaquero. El vaquero norteamericano que tenía un infinito territorio para ser conquistado y cada vez había más recursos y entonces el crecimiento y la riqueza no tenían límites. Siempre había un horizonte abierto, nuevos días y nuevos territorios que conquistar. Vivimos en un planeta absolutamente sobrepoblado y necesariamente tenemos que ser capaces de movernos de esa lógica del vaquero a la lógica del astronauta. Porque el astronauta solo y aislado en el espacio no tiene la posibilidad de desechar ni siquiera su orina ni sus excretas. Las tiene que reciclar necesariamente para poder utilizarlas, porque no puede echar mano de los recursos que tienen ahí, porque no hay.
llegar a tener una lógica de astronauta en el funcionamiento intrínseco de las ciudades es la única posibilidad que tenemos, no hay otra, de tener un futuro realmente sostenible. Porque la falacia del crecimiento infinito es tal vez la peor mentira a la que nos ha inducido la economía neoliberal. Muchas gracias.